Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales. Recuerden todos los martes a la 1 de la tarde para compartirles información que les puede ser muy útil sobre la salud mental, sobre problemáticas sociales que estamos sintiendo y viviendo. Y bueno, pues estamos muy contentos en la presencia el día de hoy de alguien muy especial, muy querido para nosotros. Decimos, nuestro primer programa internacional. El día de hoy vamos a hablar sobre mitos y realidades de los medicamentos psiquiátricos. Si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, coméntenos, escríbanos. Hay muchas situaciones que están alrededor de los medicamentos psiquiátricos. Entonces, por eso hicimos este programa, para que sepamos realmente cuál es lo bueno, cuál es lo malo, y que un especialista, un conocedor de este tema, un psiquiatra, nos informe y nos oriente de estas cosas que hay que conocer y saber. Y como todos los martes, muchísimo gusto de recibir a Mariale Buenfil. Hola, Mariale. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de un programa más, ¿no? Y con un tema muy interesante, ¿no? Porque siempre hay muchas preguntas sobre si serán buenos los medicamentos psiquiátricos, y no, si te va a volver dependiente y cosas así, ¿no? No, y además la necesidad que tenemos los psicólogos de hacer mancuerna con los psiquiatras para que el beneficiado sea el paciente y reciba un tratamiento dual que lo va a sacar más rápido de su problemática, ¿no? Así es. Y bueno, pues María, le tenemos hoy dos cosas muy buenas. Primero, que es el primer programa con un invitado internacional desde Colombia. Estamos contentos, hermanados con Colombia. Y pues que hoy es nuestro programa número 98, ya rebasamos los 2 años de estar al aire, y el programa número 100, no se lo pierdan, va a estar sensacional, porque vamos a tener muchos invitados especiales, regalos. Entonces, estamos ansiosos porque esta fecha del programa número 100 se dé. Y para toda la gente que desee escribirnos, contactarse con nosotros, ¿a qué redes, Mariale? Sí, claro, estamos en Twitter como @DeGesMedia, en Facebook como Deges Educativa, y nos pueden escuchar siempre en YouTube como Deges Radio, y también no olviden ponerle a la campanita y suscribirse para que reciban nuestras notificaciones de todos los programas que subimos todos los martes a la 1. Muchísimas gracias. Yo creo que va a haber mucha inquietud de las personas de, pues, qué me tomo, qué no me tomo, qué es bueno, etcétera. Ya iremos desglosando el tema, que es muy interesante, y agradecemos a Adrián Bautista, que nos ha estado acompañando en estas transmisiones vía Zoom. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, hola, ¿qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal, Mariale? Obviamente nuestro invitado, el doctor Cástulo, pues más que feliz y agradecido por un programa más, de estar acompañando bajo esta dinámica vía online, y obviamente pues el objetivo es continuar generando esos programas para llevar información al público. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, ayudarnos en todo este proceso de la parte técnica. Y pues ya sin mayor preámbulo, amigo muy querido, doctor Cástulo Cisneros Rivera, bienvenido a Decisiones Vitales. Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy, pero muy honrado, muy contento de estar contigo, con Adrián y también con Mariel. Muy amables, muy gentiles. Nosotros somos los privilegiados de contar con tu presencia, que hayas aceptado la invitación para compartir esta información. Y yo deseo compartir junto con Adrián ese padrísimo encuentro que tuvimos en Guatemala, que nos convocó nuestro amigo Hernán Ortiz, y que bueno, nos recibió a cuerpo de rey, y hicimos un trabajo muy bonito exponiendo temas de cada país, y sobre todo la unificación como suicidólogos, que esto creo que nos va a fortalecer mucho y sobre todo preparar para lo que viene en el futuro. Y haberte conocido y conocerte, no solo esta calidad profesional, sino calidad humana que identificamos en ti. No sé si estés de acuerdo conmigo, Adrián.
Pero por supuesto, digo, la verdad es que se creó una sinergia muy agradable con todo el equipo allá en Guatemala. Digo, obviamente llegamos independientes y salimos siendo un gran equipo, ¿no? Y qué mejor que con este ánimo, sobre todo para abordar un tema tan complejo como lo es el suicidio a nivel LATAM, Latinoamérica. Entonces, qué mejor de poder continuar. Y bueno, creo que es una muestra también que aquí el doctor esté presente, es derivado de esa vinculación, que bueno, a mí me queda claro que es parteaguas para todo lo que viene para este tema de aquí en adelante en el tema de salud mental. Así es, y yo deseo que la gente sepa que aparte de la calidad humana que tiene nuestro invitado Cástulo, hay un currículum que lo respalda. Si me permiten, vamos a comentar que es médico psiquiatra de la Pontificia Universidad Javeriana, fellow en adolescencia de la Universidad de Milán, Italia, International Fellow, American Psychiatric Association, administrador en salud de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en docencia universitaria de la Universidad de Nariño, ex decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nariño, expresidente y fundador de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y miembro del Comité Científico y Académico de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, APAL, y actualmente profesor titular de Psiquiatría y Salud Mental. Nada más para empezar. ¿Cuánto trabajo y cuánto esfuerzo hay detrás, Cástulo? Felicidades. Gracias, gracias. Sí, Alejandro, ha sido un trabajo interesante vinculado a los temas de salud mental y el tema de suicidio, que fue realmente el que nos permitió conocernos. Y ya nos vamos a ver muy pronto, 26, 27 y 28, sexto Congreso Internacional de Suicidio en la ciudad donde vivo, al sur de Colombia, que se llama la ciudad de Pasto, Nariño, Colombia. Y ustedes obviamente van a estar muy invitados. Si ya están las maletas hechas. Las maletas ya están, ya las tengo hechas. Listísimos, hombre, qué privilegio poder estar por allá, muy bello país con muchas cosas y un privilegio poder compartir y llevarles también información. Para adentrarnos al tema, ¿cómo podríamos, Cástulo, definir qué son los medicamentos psiquiátricos? Sí, yo diría en primer lugar que la enfermedad mental es sumamente frecuente en la población. ¿Y cuáles serían estas enfermedades? Sobre todo la depresión, la ansiedad, problemas de adicciones, la conducta suicida. Entonces, estos cuadros clínicos o estos trastornos en el comportamiento requieren, en primer lugar, una comprensión qué es lo que sucedió, y para eso hay muchos modelos de comprensión, y uno de ellos, pues, es el modelo médico y el modelo de salud, en donde compartimos la manera de enfrentar y de abordar a estos pacientes y nos complementamos con otros profesionales, como por ejemplo del área de la psicología, también el área de trabajo social. Entonces, las neurociencias, que sería el estudio del funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso, ha demostrado que en estas enfermedades hay unos cambios químicos en el cerebro, y por lo tanto la medicina ha trabajado en este sentido, buscando medicamentos para regular las alteraciones químicas que presentan los pacientes cuando tienen una depresión, cuando tienen una ansiedad, cuando son adictos a las sustancias psicoactivas. Entonces, los medicamentos psiquiátricos hacen parte del arsenal de la medicina, así como hay medicamentos en cardiología, así como hay medicamentos en gastroenterología. También nosotros, los médicos, psiquiatras, también tenemos medicamentos para ayudar a nuestros pacientes a recuperar y a mejorar su salud. Eso es interesante que lo sepan, porque la siguiente pregunta, Cástulo, es: ¿los medicamentos psiquiátricos solo el psiquiatra debe recetarlos, o algún otro médico tenga una especialidad podría hacerlo? Bueno, dentro de los medicamentos de psiquiatría,
tendríamos unos medicamentos que son de un uso mucho más delicado, más preciso, porque requieren ser formulados en una dosis exacta y revisar bien los efectos secundarios que estos podrían tener. Entonces, ese grupo de medicamentos serían más de un uso exclusivo de la especialidad de la psiquiatría, pero la gran mayoría de los medicamentos que se usan en psiquiatría pueden ser manejados por los médicos de cualquier especialidad y también por los médicos generales. Además, en este momento, como la enfermedad más frecuente es la depresión, inclusive lo era antes de la pandemia. Antes de la pandemia, la depresión ya la Organización Mundial de la Salud nos decía que era la enfermedad más importante de todas las enfermedades de medicina, de todas, que afecta pues a todas las edades, pues se ha disparado muchísimo más las enfermedades mentales. La gente tiene mucha angustia, mucha desesperación, mucha tristeza, mucha depresión. Alejandro nos ha compartido muchas publicaciones de la conducta suicida en relación con la pandemia. Entonces, eh, los medicamentos de psiquiatría, pues los pueden formular otros médicos. Por ejemplo, un médico cardiólogo, coloquemos un ejemplo, que él es especialista del corazón, va un paciente a esa consulta, es hipertenso, ha tenido un infarto, pero si el cardiólogo lo escucha con atención y le detecta que tiene síntomas depresivos y le hace el diagnóstico y lo examina muy bien, pues yo pienso que también podría y debe hacerlo, porque no solamente puede ser exclusivo para nosotros los psiquiatras, porque los psiquiatras somos muy pocos en el mundo, no somos un recurso humano tan amplio. En Colombia, en el país donde yo trabajo, somos 40 millones de habitantes y solamente somos alrededor de 1.500 psiquiatras en el país. Entonces son muy pocos. Además, las personas no tienen acceso fácil en los servicios médicos, en los servicios de salud, para ir con médicos psiquiatras o con psicólogos, les queda muy difícil. Entonces, los medicamentos deben ser formulados por médicos y pueden ser de cualquier especialidad y también los médicos psiquiatras. Qué importante lo que compartes, porque efectivamente no se dan abasto. La realidad, la población rebasa la necesidad. Yo ahí tengo una experiencia, quiero compartírselas. Prefiero en lo personal que mis pacientes sean recetados por un psiquiatra. Mi pensamiento, corrígeme, Castro, si estoy en error, es que el psiquiatra, uno, está más actualizado respecto a los medicamentos novedosos. Dos, más experimentado, porque ustedes trabajan dosis respuestas. Entonces, cuando a mí un paciente me llega y me dice, es que ya me recetaron un antidepresivo, ¿quién se lo recetó? Mi ginecólogo. Híjoles, no es que yo desconfíe del ginecólogo, pero honestamente el ginecólogo trabajará más en otro campo, en otra área, y creo que el psiquiatra que tiene más experiencia, conocimiento y trabajo en esto es más acertado. ¿Es así, Cástulo? Sí, Alejandro, tienes toda la razón. Y yo quisiera resaltar algo que tú acabas de decir. Tú eres un profesional muy valioso en el área de la psicología y me encanta que tengas esa apertura de trabajar en equipo, porque a veces eso no existe y es como trabajar aisladamente. Y creo que los psiquiatras y los psicólogos tenemos que trabajar en conjunto porque le damos diferentes herramientas terapéuticas al paciente que le permiten mejorar su salud. Porque no es solamente darle la medicación cumple una función. El paciente también necesita otro tipo de terapias, la psicoterapia, que es el arte de curar con la palabra, de diferentes formas que hay la psicoterapia, respeto cualquier modelo que se utilice. Yo trabajo mucho con profesionales de la psicología, de hecho soy profesor de la Facultad de Psicología, he formado muchos psicólogos durante toda mi vida profesional
y es necesario que exista unos caminos y una comunicación muy clara, muy directa, para tratar de ayudar al paciente, porque a veces hay como una visión negativa hacia los medicamentos de psiquiatría. De hecho, hacia la psiquiatría misma, ¿sí? Porque se piensa como hay películas tan terribles y siempre en la película el malo está un psiquiatra ahí que está amarrando a la gente, metiendo en los manicomios, borrándole la Electroshocks. memoria, sí, Ándale. hipnotizando, analizando. Entonces, eso es el estigma que existe en nuestros países latinoamericanos, y yo diría en el mundo en general. Sí. Porque miren, un deprimido se demora mucho en buscar ayuda, casi un año. Y Alejandro lo sabe muy bien. Muchos llegan a la consulta cuando ya están pensando en matarse, cuando han hecho un intento de suicidio y antes de eso nunca habían buscado una ayuda. Entonces, el primer mensaje sería que cualquiera de nosotros nos podemos enfermar de cualquier trastorno mental y busquemos ayuda, porque existen formas de ayudar a estas personas. No dejemos que esto avance, porque la enfermedad mental genera mucho dolor, mucho sufrimiento individual, personal, familiar. Y a veces las personas están sufriendo solas en silencio y no aguantan y terminan a veces desafortunadamente quitándose la vida. ¿Qué es lo que queremos evitar? Pero aquí esta parte, bien lo dices, Cástulo, la palabra estigma. Es decir, socialmente se piensa, y aquí a lo mejor Mariana nos puede ayudar, ella es psicoterapeuta, la gente piensa que si estás muy mal, es psiquiatra. Y si no estás tan mal, pues es el psicólogo. ¿A poco no, Mariale? Sí, a mí lo que me ha pasado mucho es que luego cuando se les recomienda ir al psiquiatra te dicen, no, pero no estoy loco, ¿no? Así muy No estoy enojados. tan mal. Ajá, y pues tampoco se trata de eso, ¿no? No, no. Donde yo vivo en mi ciudad, desde hace más o menos unos 15 años, tengo un programa radial todos los días miércoles, unos 15 minutos, que es el tema de la salud mental, y lo hago justamente para ir quitando ese estigma de la enfermedad mental, porque la gente cree que la enfermedad mental es la locura. Entonces, no estoy loco, diría, soy sano mentalmente, cuando de pronto, pues uno necesita, todos necesitamos ayuda profesional, necesitamos hablar con alguien para que podamos comentarle nuestros temores, nuestras angustias, nuestros sufrimientos. Es que la vida es así, somos seres humanos. Y para eso hay profesionales del área de la psicología, psicoterapeutas y médicos psiquiatras que estamos dispuestos a ayudar a las personas para mejorar su estado de salud. Yo siempre lo he dicho, la salud mental y física no se ganan per se, hay que ganársela todos los días, ¿verdad? Sí. Entrando a la parte de los mitos, Cástulo, algo bien común que nos dicen los pacientes, no quiero tomar medicamentos porque se hace uno adicto. ¿Qué hay de esto? Híjoles, ese es, yo creo, la primer traba, Cástulo. Sí. Sí, sí, Alejandro, es cierto. Lo veo todos los días en mis pacientes, entonces los examino, los escucho y le digo, bueno, tienes una depresión. Es más, a veces ellos mismos ya llegan con el diagnóstico, me dicen, doctor, vengo acá porque estoy deprimido, ya he leído y ya no puedo más, ayúdeme, por favor. Entonces, bueno, los escucho y me dicen, pero no les va a dar medicamentos, doctor. Yo no me va a dar ningún medicamento porque eso me va a volver adicto. Entonces, tengo que explicarles lo que decía hace un momento, que el tener una depresión no es una culpa. En Colombia se dice a veces a las personas que tienen depresión, se le dice, ponga de su parte, salga Échele adelante. ganas. Échele ganas, exactamente, sea fuerte, como que mejore, respire profundo y salga adelante. Pues no, hay cambios químicos que requieren tratamiento. Entonces yo le digo al paciente, le digo, si tú fueras hipertenso, o sea que tienes la presión alta, vas donde un médico y te da un medicamento que es un antihipertensivo, y tú tienes que tomarlo. ¿Por qué? Porque lo necesitas. Y entonces, si sigues tomando ese medicamento por mucho tiempo, ¿eres adicto a ese medicamento?
Si tú eres diabético, tienes la glicemia, la glucosa alta, tienes que ir donde un endocrino para que te dé una medicación para que te regule el azúcar en la sangre. Y tienes que tomarlo por muchos años, a veces de por vida. Entonces, ¿eres adicto a ese medicamento? Pues no, no es que sea adicto, sino que se necesita el medicamento. Obviamente que hay unos medicamentos en psiquiatría que son los ansiolíticos, que es para calmar la ansiedad y que hace parte de un grupo que se llama las benzodiazepinas, que eso sí uno debe tener mucho cuidado porque su mal uso sí podría generar adicciones. Pero repito, su mal uso. Entonces le digo al paciente, si tú usas bien el computador, no tienes problema, no te tienes que volver adicto al computador. Es la forma como lo utilizas. De hecho, el computador no te vuelve adicto, tampoco ningún medicamento. Es la forma como lo utilizas. Si tú lo utilizas mal, no sigues las indicaciones médicas, pues claro que te podrías poner en problemas, sobre todo en estos medicamentos para la ansiedad. Fíjate que aquí hay una anécdota que comparto mucho en las clases. Yo un tiempo, Cástulo, trabajé en una clínica de adictos disfuncionales, que ya requerían estar internados. Entonces, cuando los mandábamos con el psiquiatra para que empezaran su medicación por depresión, ansiedad, impulsividad, etcétera, nos decían, no, es que no quiero que me creen adicción. Entonces les decía, pues ya eres adicto, no estás aquí. Hasta los adictos le tienen miedo a los medicamentos. Ese es el colmo, ¿no? Es que la historia de los medicamentos de psiquiatría es muy nueva. No lleva más allá de 50 años, digamos, y eso en medicina es muy, muy poco. Y entonces, también los primeros medicamentos que se descubrieron daban unos efectos secundarios pues terribles. Y por eso fueron motivos de películas de terror y los manicomios, y ahí la gente encerrada, amarrada, camisas de fuerza. En alguna época se les colocaba, como no había medicamentos en la historia de la psiquiatría, se les tocaba colocar unas sustancias a los pacientes que estaban muy agresivos para que se generara como un absceso, digamos, en la zona glútea, en la nalga, para que no se pueda mover, porque pues no conocíamos lo que era la enfermedad mental, no había mucho conocimiento, de hecho no la manejaban los médicos ni los psicólogos, la manejaban los curas, pensaban que eran poseídos por el demonio, se los exorcizaba, algunos se los quemaba o algunos se los colocaba en un barco y se los mandaba en alta mar para que pues vayan a su destino. En otros momentos también los colocaban a los enfermos mentales como asesores de los emperadores. Bueno, a esos les fue bien, digamos. Pero igual, ahorita también, ¿eh? Sí, también a veces. También. Hay quien asesora a nuestras autoridades y no presumen de mucha salud mental, la verdad, ¿eh? Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Y eso es dedazo. Ese que salió con la Biblia, ¿no? Ahí no quiero dar nombres. No, pero ya sabemos que sí pasa. En el 2020, claro que sí. Ya nos van a censurar. No, por favor. No, ahorita de lo que compartía el doctor, me acordé, Alex, de cuando fuimos aquí al Rubén Leñero, no, a Samuel Ramírez. Sí. Sí, de cómo estaban justamente, ahorita que comentaba de cómo estaban los enfermos, ¿no? Fue la parte que a mí me llamó la atención y recordé esa parte, cómo estaban los enfermos, ¿no? Hasta cierto punto en ciertas áreas, ahí contenidos, ¿sí? Para dar seguimiento a sus tratamientos. Hay otro mito, Cástulo, muy frecuente, es ¿el medicamento psiquiátrico debe tomarse para siempre o depende del caso o cómo ocurre? Porque me da la impresión que muchos medicamentos luego los pacientes los están tomando y ya es paliativo, ya realmente más bien hay una dependencia psicológica. ¿Qué hay de esto? Sí, yo diría que diríamos que al principio los medicamentos, como dije, eran muy difíciles porque la medicina no había avanzado y aparece en 1990 una molécula
que se llama la fluoxetina para tratar la depresión, y eso cambió, diríamos, la historia de la farmacología, porque antes se tenía que tomar medicamentos hartas, pepas, 6, 8 pepas al día, y daban efectos secundarios duros, difíciles, boca seca, visión borrosa, la gente como mareada, pero aparece este nuevo medicamento para curar la depresión y se le puso el nombre de la droga o el medicamento de la felicidad, y cambió a partir de esa época, 1990, que ese cuenta es poco tiempo, y de ahí ya empezaron a surgir buenos medicamentos, y más o menos lo que se planea para el tratamiento, diríamos, de una depresión, más o menos alrededor de 6, 8 meses en promedio, porque son tratamientos largos, no son tratamientos cortos, son tratamientos largos, y de ahí muchos pacientes, muchas personas, se puede ir quitando lentamente la medicación. Obviamente, si la persona también ha modificado sus pautas de comportamiento, ahí es donde es la psicoterapia importante. Si una persona, por decir algo, tiene conflictos con su pareja o problemas con su padre, con su madre, y si no resuelve esos conflictos, pues va a quedar con una cuestión de base, de problema, y entonces la solución, el medicamento no te va a solucionar eso. El medicamento te mejora tu salud física, pero también tú tienes como paciente que modificar pautas de comportamiento, tienes que modificar tus relaciones personales, cambiar esa forma equivocada de percibir la realidad. Entonces, hay personas que, como decías Alejandro, a veces se quedan con ese medicamento como una necesidad psicológica, y después hay algunos pacientes que le dicen a uno, doctor, no me vaya a quitar el medicamento, por favor, porque si me quita, entonces voy a entrar en problema, y es difícil a veces porque no es fácil cambiar y todos lo sabemos. A veces de pronto es más fácil solamente tomarse una tableta y dejar que la vida siga igual, pero yo pienso que la vida no debe ser así. Tomarse la medicación cuando se necesita, y también hay que tomar decisiones. Por eso tu programa me encanta. Es decisiones vitales. Es decir, si uno no tiene decisiones en la vida, pues ¿cómo puede uno mejorar? Muy, muy cierto. Para que la gente sepa, por el tiempo que he trabajado con muchos psiquiatras, entiendo que ustedes, Cástulo, empiezan medicando al paciente en dosis pequeñas y luego, después de cierto tiempo y de acuerdo a la respuesta del paciente, llegan a la dosis máxima para después ir reduciendo y evitar ustedes tienen un nombre que ahorita se me va, pero que se adhiera al cuerpo, sí es adherencia, si mal no recuerdo, y lo van disminuyendo gradualmente para que el paciente deje sin complicaciones el medicamento. ¿Es así? Sí, Alejandro. Yo te puedo decir la forma como yo trabajo el ejercicio de mi profesión. Yo ejerzo en mi consultorio, y realmente las enfermedades mentales que veo es fundamentalmente depresión, ansiedad, algo de adicciones. Em, y para mí es muy importante la psicoterapia, es decir, el arte de hablar con el paciente, de que la persona tenga confianza, me cuente su historia, su vida. Le doy la medicación cuando lo necesita. No solamente es la medicación la que cura, necesito que esta persona también verbalice sus emociones, que me exprese sus sentimientos, sus temores, sus dificultades. Y entonces, logrando esa adherencia, tanto al medicamento como al terapeuta, se sigue un proceso y uso dosis bajas de medicación, y cuando toca retirar la medicación, lo hago en un trabajo en conjunto con el paciente, porque la medicina que yo concibo es una medicina centrada en la persona, más que en el paciente, la persona. El señor Pedro Flores, que es mi consultante, es él que tiene una historia única, una vida específica de él, y hacemos un diálogo de igual a igual, por decir así, él con sus quejas, con sus molestias, yo con mi conocimiento, y hacemos un pacto terapéutico para que logre salir.
Y puedo decirles con mucha tranquilidad y con mucha humildad que la gente se recupera y sale de esos problemas y mejora sus condiciones. Y que la vida dura y difícil que todos o muchas personas pueden sentir, hay que decirles que hay un horizonte, hay un camino en donde se muestra una luz de esperanza. No es esto catastrófico, porque a veces la gente diría, uy, depresión, ya qué puedo hacer, ya, mejor dicho, se acabó el mundo. No, hay muchas formas de mejorar la salud. Hay que buscar ayuda profesional, hay que escuchar estos programas, que esto es lo que busca estos programas, para que la gente tome las mejores decisiones, decisiones vitales, decisiones de mejorar la calidad de vida. En esa línea, Cástulo, algunas personas dicen que prefieren o la homeopática no me va a afectar tanto como la alopática, o mi comadre me dijo que, y órale, ¿no? La receta de casa. Esto, ¿cómo lo trabajan? ¿Qué tanta efectividad tiene? ¿Cómo se aborda? Bueno, yo soy respetuoso de otras formas de ejercer la medicina. Yo no soy médico homeópata, no la critico, pero yo ejerzo, digamos, la medicina tradicional. Y cuando me llega una persona que está utilizando estos medicamentos o estas sustancias, yo le digo, por eso estoy buscando su ayuda. Entonces le digo, mire, yo le ofrezco esta opción. Es una opción diferente. Esto le doy la explicación de cómo actúa la medicación, cuáles son los efectos secundarios, porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Le explico el tiempo, la dosis, cómo se tiene que utilizar. Y cuando la persona, el paciente, decide aceptar este tratamiento, entonces abandonamos las otras sustancias o medicamentos que haya tomado y se concentra específicamente en el tratamiento que vamos a hacer. Creo que la medicina homeopática en casos difíciles, severos, mi concepto respetuoso es que tal vez no son efectivos porque no actúan de la manera específica como sí actúan los medicamentos que utilizamos en la medicina tradicional. Pero también vale la pena mencionar que hay unas depresiones como reactivas, yo diría como básicas, y que a veces la gente tal vez lo que necesita es hablar. De hecho, muchas de las personas que vienen a mi consulta no les doy medicamentos tampoco, porque ya hablan, se desahogan, hacen la catarsis y con eso ya se sienten ya tranquilos, porque hay gente que a veces no tiene con quién hablar. Hay gente que está sumamente ocupada en la empresa, en el trabajo, en todo lado, un celular por otro lado, otro celular por acá, reuniones, reuniones. Me acordé ahorita de un paciente, un gran ejecutivo que era así, y llegaba a mi consultorio y 30 minutos, y al principio no quería hablar, se quedaba callado y me agradecía. Y después pasaron las semanas y después empezó a hablar y le dije, pero ¿cómo estás? Uy, doctor, feliz. Pero si no me has hablado casi nada y estás solo ahí en silencio. Me decías que gracias a que vengo a su consultorio, tengo paz y puedo aislarme de todo el mundo de afuera. Y ahí empieza a hablar. Entonces, la palabra es la primera herramienta que tenemos, el escuchar también. Y a veces, en muchos pacientes, hay que acompañar esta técnica con los medicamentos, pero insisto, siempre son ambas técnicas a la vez. No puede ser solo medicamentos, porque si fuera solo medicamentos, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, Pasto, hay mucha depresión, y entonces yo les digo a mis estudiantes de medicina y de psicología, si fuera solo el medicamento, pues entonces vengan, vámonos al acueducto y coloquemos gran cantidad de tal medicamento y que le llegue a la gente por el acueducto, el agua, y nos vamos a curar de la depresión. No es así. El medicamento debe estar acompañado de la empatía, la compasión, la comprensión, el entendimiento, el que la persona sepa que tienes alguien ahí que está dispuesto a escucharte respetuosamente, a no juzgarte, a no criticarte y ayudarte a encontrar
los mejores caminos para que solucione sus problemas. Wow, qué bonito lo que dices, Cástulo. Si te admiraba, ahora te admiro y te respeto más, porque desgraciadamente, y Mariale lo sabe, eh, es muy común que cualquier paciente vaya con el síntoma que quieras, no duermo, estoy ansioso, me siento deprimido, etcétera, y el médico psiquiatra a fuerzas le da una receta. Y yo Sí. insisto, no todos requieren medicamentos, pero ¿a poco no pasa, Mariale? Sí, sí pasa, ¿no? Y más en, pues en estos psiquiátricos donde pues son públicos, ¿no? Que pues nada, a veces ni los ve el psiquiatra, solo llegan, les dicen, a ver qué síntomas tienes y vamos, ¿no? Eso Y es es más bien. preocupante porque entonces queda parcializado el trabajo, el tratamiento, y muchos psiquiatras dicen, tomes esto y ya, pero nunca sugieren, oye, una psicoterapia, un trabajo dual, esto va a Ujú. salir más rápido a beneficiar al paciente. Creen que ese chochito, ese medicamento es mágico y soluciona todo. Sí. Yo recuerdo un profesor mío de la universidad, un buen psiquiatra y psicoanalista. Acá a los medicamentos se les dice pepas también, pepas a los medicamentos. Entonces él cuando nos daba las clases nos decía, yo quiero que ustedes sean psiquiatras, no pepiatras. Pepiatras no. Sí, mira, Entonces se refería a eso, no es solamente dar pepas, ¿sí? Hay que dar una voz de consuelo, hay que escuchar, hay que estar con el consultante, con el paciente, con la persona. Y si esa persona, desde mi concepto médico, necesita una medicación, claro que se la doy, tengo que dársela, pero siempre a todos mis pacientes, sin excepción, tengo que darles la opción de que se sientan libres de expresar sus emociones, de decirme cómo se sienten y que me puedan comentar su mundo íntimo. Por eso siempre les agradezco a mis pacientes que yo lo que puedo hablar, lo que sé, es gracias a lo que ellos me han enseñado en estos 30 años de práctica profesional. Por eso siempre les mando un gran saludo, muy respetuoso. Yo les agradezco porque de ellos he recibido muchísimo aprendizaje. Muy amables, de verdad, muy gentiles. totalmente de acuerdo. Uno aprende, el maestro de uno es el paciente. Siempre es un privilegio poder brindar ayuda y atención. Siguiendo por la línea de los mitos, Cástulo, esta situación de que el alcohol altera, afecta, obstruye el funcionamiento del medicamento psiquiátrico, ¿es real o es mito? Bueno, el alcohol es una sustancia que actúa sobre el cerebro al principio estimulando el cerebro y después el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Entonces a mí me parece que no es bueno utilizar el alcohol eh, cuando se está recibiendo medicación, porque te deprime más. De hecho, el alcohol, no es que no me tome un tequila, me lo podría tomar, pero creo que uno debe tener límites en el consumo de alcohol. Así no tenga ninguna enfermedad o no esté tomando ningún medicamento. El alcohol hace parte de nuestra cultura y yo creo que no debemos tenerle miedo, pero debe tener un límite y aquellos pacientes que tienen problemas como la depresión o la ansiedad, a veces han recurrido inicialmente al alcohol para tratar de salir de sus problemas o a cualquier otra sustancia psicoactiva. Usan marihuana, cocaína, etcétera, porque detrás de esas personas adictas lo que uno encuentra es un vacío emocional, un vacío, hay un hueco ahí que lo llenan con algo, llámese alcohol o juego o poder, etcétera. Entonces, no me gusta decirles a mis pacientes, pero los llevo a la conciencia de que cuando tomen la medicación no deben tomar alcohol y si alguien no toma medicamentos, quisiera decirle que respetuosamente también revisara su consumo de alcohol, porque el alcohol cuando se toma por fuera de los límites adecuados produce muchísimos daños, no solamente en la mente, sino en muchos órganos.
Totalmente de acuerdo. Qué buen consejo para la gente que nos ve y nos escucha, porque sí hay necesidad de controlar esta parte, pero era importante preguntártelo porque algunos pacientes dicen, es que el fin de semana me voy de fiesta, dejo los medicamentos para que no me afecten en lo que me enfiesto, Sí, ¿no? prefieren dejar la medicina para tomar. A mí me llaman por teléfono y me dicen, doctor, ¿cuántas copas de vino puedo tomar? Entonces le digo, bueno, tómate 2 nada más. Y algunos me obedecen, pero lo que pasa es que llegan a la consulta y me dicen, doctor, lo único que no le dije, ¿cuál fue el tamaño de la copa que me tomé? Especifica, Tamaño. dosis, mililitros, caballito, copita, pues, hay unas que son así extra grandes, ¿no? La gente mañosa. Además de, bueno, todas estas sugerencias de sí el medicamento, sí la psicoterapia, Mariale, ¿qué le podemos recomendar a la gente, no sé, de lecturas, algunos videos, películas? Pues sí vi algunas películas, ¿no? Que tocan el tema de algunos, pues, de trastornos mentales, ¿no? Hay una en específico que sí toca el tema de una medicina, se llama Despertares, y es basada en la historia real de Oliver Sacks. Entonces, me parece interesante, claro, pues, no sé si tenga un final feliz del todo o no, pero tiene un buen mensaje. Entonces, está buena para verla. Hay una película que se llama Mente en Llamas, ¿no? Y es una chica que no saben si tiene alguna psicosis, algún trastorno. Pues también está interesante porque se empieza a ver como, pues, todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Como para ver cómo la van a medicar, qué tiene, qué le está pasando. Entonces, esa a mí me parece muy interesante. Y bueno, pues de trastornos mentales está la de Mente Brillante, ¿no? Que es de Excelente. ¿no? Un clásico. Muy buena. Y, ajá, sí, muy buena. Y hay una también que se llama Terapia en Riesgo, que también tiene que ver con un psiquiatra y bueno, es más como de misterio, pero también se ve un poco ahí la parte psiquiátrica, ¿no? Y por ahí hay un artículo también en internet que tengo, pero se los mandaría ahí por las páginas del Facebook, sobre también los efectos, ¿no? Secundarios de algunas medicinas, cuándo deberías de recurrir al psiquiatra, cuándo no, y así. Ajá. Excelente, pues ahí está. ¿Y qué dirección de Facebook para que la gente pueda ver estas recomendaciones y el link? Sí, claro, estoy en Facebook como @psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, al igual que en Instagram, y en Twitter como @mari_ale_1. Bien, que la gente recuerde que todo les comparte, la foto, el link, todo para que puedan informarse y alimentar más este tema de los mitos y realidades respecto a los medicamentos psiquiátricos. Y de nuestra parte del instituto tenemos también algunas sugerencias, ¿no, Adrián? Para los próximos cursos que vamos a dar, diplomados. Totalmente de acuerdo, sí, tenemos el 20 de junio el diplomado de introducción a la suicidología online, completo. El 27 de junio tenemos el diplomado de logoterapia clínica. El 11 de julio, escuela para padres, muy interesante también. El 18 de julio tenemos el diplomado calidad de atención en adolescentes. El 16 de agosto inauguramos por primera vez nuestra primera certificación como suicidólogos, ¿sí? Y el 31 de octubre vamos a tener nuestro primer encuentro hispanoamericano de suicidólogos. Toda esta información se encuentra en suicidología.com.mx. Ahí están todos los eventos que estamos anunciando. Y comenta que Cástulo, el doctor, va a estar con nosotros. Es que era sorpresa, doctor, era sorpresa. Es que ya les dimos una probadita, van a querer verlo más. Sí, por supuesto que también, pues ya desde ahorita le hacemos la invitación cordial, doctor Cástulo, para que nos acompañen en el Encuentro Hispanoamericano de Suicidólogos. Sí, gracias. Estamos justamente ahorita en el tema logístico, de planeación también, ver cómo lo estaríamos manejando, pero pues sí, el Instituto Hispanoamericano de Suicidología se va a honrar de contar con su presencia, ¿sí? Entonces vamos a ver las dinámicas que vamos a generar al respecto. Pero era sorpresa, doctor Aguilar. Allí está la invitación.
en las recomendaciones, Cástulo, yo siempre digo a toda la gente, no se automediquen. Eso me parece bien peligroso, bien riesgoso. Desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Una recomendación muy, pero muy importante es que jamás nos podemos automedicar en ningún medicamento. Los medicamentos deben ser prescritos por médicos, por profesionales que tienen la responsabilidad y el conocimiento de prescribirlos. Entonces, no hay que comprar ni consumir ningún tipo de medicamento. Segundo, siga por favor las indicaciones precisas de su doctor y si tiene alguna duda, pregúntele sobre cómo es el uso del medicamento, cualquier efecto secundario que haya utilizado. Y tal vez el mensaje más importante que quisiera aprovechar en este programa, que sé que tiene una audiencia tan importante, no solamente en México, sino por las redes sociales, pues es un programa, diríamos, para el mundo. Busque ayuda profesional cuando sienta que tiene grandes dificultades en su comportamiento. A veces puede buscar una ayuda personal. Hable con alguien, un amigo, un compañero, alguien a su alrededor, un primer respondiente que se llama. Pero si eso no le soluciona, usted puede buscar en el sistema de salud profesionales del área de la salud mental. Hay psicólogos, hay psiquiatras, hay médicos que le pueden ayudar. No se guarde esas emociones negativas, dolorosas y fuertes, porque si usted las guarda, en algún momento tal vez no va a poderlas manejar y tal vez puede tomar decisiones equivocadas. Y una de esas decisiones equivocadas es el suicidio. Entonces, hay otros caminos para mejorar su vida y ese camino es buscar ayuda personal, ayuda profesional. Muchísimas gracias por este consejo y sugerencia, que la gente la siga, por favor. Tus redes sociales, ¿dónde la gente puede seguirte, Cástulo? Estoy en Facebook, estoy también en Instagram y bueno, queriendo acercarme a amigos tan generosos como ustedes que tienen ese instituto tan fuerte y antes de iniciar el programa les decía que los admiro mucho por su capacidad, por su trabajo y sobre todo por todo lo que están haciendo para calmar y para mitigar ese dolor y ese sufrimiento humano que significa el suicidio, que es muy frecuente y que genera pues un dolor tan grande en la familia y en la sociedad. De mi parte, muchas felicitaciones, Alejandro, Adrián, por el trabajo que ustedes están haciendo en el instituto. Al contrario, gracias por tus palabras, gracias por estar con nosotros. Que no sea la única vez, hay mucho que hablar por toda la experiencia y el conocimiento que tienes y un privilegio. Eres el padrino del primer programa internacional que estamos transmitiendo. Gracias, que te queremos mucho. Y gracias, Mariale, por todo lo que nos compartes. Va a ayudar mucho a la gente para que pues tenga conocimiento de los medicamentos y sean de mejor uso. Gracias. Adrián, por todo el apoyo en toda la tecnología y que todos los programas están saliendo muy padres porque estás siendo muy cuidadoso en que esta transmisión tenga la mejor calidad. Gracias, Adrián. Muchas gracias, un placer. Y por supuesto, vamos a agradecer a nuestro productor, Germán Olivares Valderrama, que se dedica a la edición, a la transmisión, a la difusión y siempre está muy pendiente de Decisiones Vitales. Muchas gracias, Germán. También a Guillermo Gómez, ingeniero de controles, Carmen Peinado, quien está atenta a los teléfonos para que la gente que nos llame pues tenga una respuesta inmediata. Y muchísimas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan, y el próximo martes a la 1 tarde, aquí los esperamos en Decisiones Vitales. Buena tarde. Adiós. Adiós. Gracias a los colaboradores, empresarias y empresarios que están haciendo lo imposible para garantizar que sigamos contando con productos de aseo, medicamentos y todo lo que es necesario para nuestro bienestar. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.